Sobre el temperamento de Bosch, el embajador norteamericano en Santo Domingo, John Bartlow Martin, escribió: Tratar con Bosch puede ser muy difícil. Es tortuoso, dado por naturaleza a disfrazar y ocultar sus motivos reales. Es vanidoso, casi siempre rehúsa admitir error o debilidad. Es sensible y se le antagoniza fácilmente ante una actitud demasiado fuerte o cuando considera que se le presiona. No le gusta que se le contradiga o que se le discuta, pero puede ser susceptible a sugerencias indirectas si piensa que vienen de un amigo. Bosch es orgulloso. Aunque sería incorrecto llamarlo antiamericano, sería correcto decir que no puede aceptar dominación, ni siquiera competencia extranjera o local. Instintivamente destruye gente a su alrededor cuando se hacen demasiado fuertes. Hasta hace muy poco ignoró al PRD, que lo eligió, al menos en parte, porque no puede aceptar ningún centro de fuerza rival. Considera que él ganó las elecciones, no el PRD. Hace viajes al interior, de un lugar a otro. Al acompañarlo la semana pasada, pude notar cómo esto alimenta su ego. Había multitudes grandes a todo lo largo del camino, en los cruces, delante de las casas, a los lados de la carretera, y todos saludaban a Bosch. Me dijo en esa ocasión: ¿ve usted? Para ellos no soy el presidente, soy Juan Bosch. No puede considerarse simple vanidad. Sitiado y rodeado por todas partes, desilusionado, amenazado, rodeado de conspiraciones, aquí volvía otra vez al pueblo que le había elegido y le había proporcionado el poder, y al verlos, le parecía que absorbía este poder de ellos otra vez, un poder que le negaban sus enemigos de la capital. En la capital tal vez estaba castrado, pero aquí era un hombre, casi un dios de cabellos blancos. Cuando le habla al pueblo, utiliza su lenguaje. Tiende a hablarle a la gente en grupo, evitando el toma y daca de una conversación cara a cara. No le gusta escuchar, si es que lo hace, casi siempre de mal talante. Está siempre derecho o reclinado hacia atrás, como para alejarse del hombre que está frente a él. Está siempre lleno de dignidad. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.